Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Gustavo y Anastasio por invitarme a esta charla dentro de Eurocom 2021. Yo les voy a hablar de cómo la infraestructura de Internet da soporte al tráfico de los usuarios mediante, digamos, las tecnologías de IXPs, o sea, puntos de intercambio de tráfico, y CDNs, redes de distribución de contenido. Primeramente le voy a presentar, digamos, un trabajo que está en dos papers, uno de una conferencia y otro es una continuación, que son estos dos. Después las transparencias van a estar disponibles, así que eventualmente los pueden ver y buscar y bajárselos. Bueno, ¿cuáles son las motivaciones, digamos, para entender qué es lo que pasa con los distribuidores de contenido y el core de Internet? Habíamos visto que hay varias empresas ya en el 2012 que querían armar sus propias redes de distribución de contenido. En particular tenemos algunas muy importantes, o teníamos en 2015, Apple, Microsoft, Facebook. Y también había un artículo de Geoff Huston que hablaba sobre la muerte de los tránsitos, de los proveedores de tránsito en el 2016. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente los proveedores de tráfico se van metiendo en el centro de la red. Entonces, nosotros lo que queremos ver es si pertenecen los proveedores de contenido, content providers, al core de Internet. Entonces, ¿cómo identificarlos? ¿Quiénes son? ¿Desde cuándo lo integran? ¿Qué diferencias podemos encontrar por región? ¿Cómo detectar las redes de distribución de contenido que están llegando al core? Y vincular la evolución de la conectividad con las estrategias de negocios. Perdón. Bien, entonces la metodología que vamos a usar es la de composición en K-cores, K-cores o K-núcleos. Es una herramienta de teoría de grafos. Acá nosotros tenemos un grafo donde los nodos, por ejemplo, podrían ser los sistemas autónomos digamos, un sistema autónomo es un proveedor de Internet, un proveedor de tránsito, una empresa que brinda servicios, por ejemplo. Y lo que nosotros queremos buscar o vamos a definir, el core de Internet son los sistemas autónomos, Autonomous System, densamente conectados. En particular, el K-núcleo o K-core, digamos, nosotros tenemos lo que se llama el shell index, o sea, el número de capas, que es el máximo core que un nodo, en particular en estos son los sistemas autónomos, pertenece. Y está dado por el grado de sus vecinos, ¿no? Entonces, imaginémonos que nosotros queremos calcular el core de orden 1. Entonces partimos de nuestro grafo y vemos que todos los nodos tienen al menos grado 1. Cuando queremos calcular el de orden 2, empezamos a borrar los de orden 1. Y entonces encontramos nodos que vuelven a tener grado 1. Los borramos recursivamente y acá obtenemos el core de orden 2. Y seguimos borrando, porque ahora queremos buscar el core de orden 3. Entonces borramos que tienen grado 2. Aparecen nuevos nodos con grado 2, vuelven a aparecer. Y finalmente encontramos el core 3, que es donde todos tienen al menos 3 nodos. Este es el top core, ¿sí? Entonces para nosotros el top core es el núcleo de la red, es donde ocurre, digamos, toda la parte central de esta red. Entonces, si un sistema autónomo pertenece a un core de orden K, tiene al menos K conexiones con los AS, que a su vez tienen al menos K conexiones con sus vecinos. Y el top core es el máximo obtenido bajo este análisis. Bueno, ¿cuál es el dataset del que partimos? Tenemos datos públicos brindados por CAIDA, que es un laboratorio Cooperative Analysis for Internet Data, Cooperative Association for Internet Data Analysis, un laboratorio en Estados Unidos. Tablas del protocolo de ruteo BGP, se hace root views o write breeze, campañas de traceroute, ¿sí? Que es una herramienta que se utiliza para hacer análisis, pero en este caso a través de una plataforma llamada ARC, que es de CAIDA. Y los detalles que tenemos es la granularidad mensual y arrancamos desde más o menos del año 2000 al 2017. Vamos a seguir a los 7 grandes
proveedores de contenido, Akamai, Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft y Netflix. Y algunas limitaciones, solo nos enfocamos en los AS primarios de esos grandes proveedores de contenido. Muchas veces hay proveedores de contenido o inclusive proveedores de otras cosas que tienen muchos más tipos de sistemas autónomos, pero generalmente promocionan todos a través de los primarios. Algunas veces el contenido, por ejemplo en el caso de video, Netflix, el contenido es servido de los cachés. Sin embargo, los cachés pueden estar dentro de los ISPs y no exactamente en los sistemas autónomos de los proveedores de contenido. Lo que pasa es que para llenar estos cachés necesitamos enlaces peer-to-peer con el proveedor de contenido y además hay mucho contenido que es dinámico. Por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda en Google, hay mucho contenido dinámico, ¿sí? Y además hay ciertos sistemas autónomos, digamos, proveedores de Internet, que no desean tener un caché. Esto suele ocurrir sobre todo en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar a estos 7 grandes proveedores de contenido? Bueno, esta es una visualización donde hay una descomposición en K-cores, en K-núcleos, de todo Internet. ¿Sí? Esta es una visualización que solemos hacer nosotros. Y se fija en el año 2006, Facebook, Amazon y Apple estaban en la periferia. ¿Sí? Cuando pasamos a octubre del 2016, están todos en el centro. Fíjense, en octubre del 2016 tenemos 85 cores, ¿sí? Contra los 49 que teníamos antes. Bueno, entonces acá usamos el core normalizado, es decir, dividimos por el core máximo para tener un valor entre 0 y 1. Y las líneas que tenemos ahí es cómo fueron evolucionando los cores en esos 7 grandes proveedores. Van a ver que el primero que sube es Microsoft, ¿sí? El amarillo. Un poco después aparece Google y Akamai. Akamai es una de las primeras redes de distribución de contenido que brindaba este servicio. Y recién en el 2008 empieza a subir Facebook y un poquito más tarde, 2009, Amazon. Y obviamente recién, fin del 2009, aparece Netflix, que sube al core en el 2012, y Apple sube en el 2014. Bueno, justamente lo que decíamos, ¿no? Que hacían décadas que estaban en el mercado y otros que habían entrado a las CDNs últimamente. En el caso de Amazon, acá vemos una fuerte subida. El punto S1 es el lanzamiento del data center en California. En el 2 hay una expansión internacional, Brasil, Europa y Asia, ¿sí? De línea verde, Amazon. Y en el 3 crean un registro JUIS, que es un tipo de registro que se utiliza en Internet, para la zona, digamos, NS de Amazon. En el caso de Apple, vemos que tiene un crecimiento marcado después de 2014, desafecta los contenidos de Akamai como estaba previsto, y está motivado esto por las grandes transferencias de actualización del sistema operativo y porque planeaba en ese momento entrar al mercado de la televisión que ha entrado recientemente. En el caso de Facebook, tiene un crecimiento de 12 millones a 350 millones de usuarios entre el 2007 y 2010, y en particular en el punto 2 hizo la creación del registro JUIS de Facebook CDN.net. ¿Sí? Google alcanzó el top core antes de adquirir YouTube en 2006, justamente porque Google sabía que si estaba conectado a muchos de los Tier 1, que eran el núcleo en aquella época, el núcleo de Internet, el core de Internet, eso le permitía que cuando la gente apretaba Enter, su página se cargara rápido. Entonces, por eso Google ya había entendido este problema desde el principio y por eso entró muy, muy temprano. Y Microsoft, lo mismo, tenía ya servicios web de los años 90. Sacó cierto contenido de Akamai y poseía conexiones a varios Tier 1 desde el principio del 2000. Bueno, el caso de Netflix, como dijimos, a partir del 2011 hay una gran fuente de tráfico de Estados Unidos y en el 2012 sacó su contenido de Akamai porque creó su propia CDN. Básicamente por las disputas legales con los ISPs. Cuando miramos el caso de IPv6,
acá está representado en línea punteada lo que vimos recién, que era IPv4, y en línea llena o continua IPv6. Vemos que IPv6 obviamente tiene una demora porque IPv6 arrancó, si quieren, fuerte a partir del 2011, pero ya inclusive algunos de estos proveedores, fíjense, Google fue uno de los primeros que comenzó, había desplegado sus servicios en IPv6, ¿sí? Y también, bueno, acá pusimos también el caso de Yahoo, que está en negro, ¿sí? Que es uno de los primeros, fíjense, los dos servicios buscadores rápidamente crearon su dominio en IPv6. Pero los otros, el caso de Apple, el rojo, fíjense que lo hacen prácticamente al mismo tiempo, pues ya en ese momento había un gran uso de IPv6. Y finalmente, esta figura que nos muestra la relación entre IPv4 y IPv6, ¿no? En porcentajes, y vemos que lo amarillo, que es IPv4, lo naranja es IPv4, digamos, superpuesto con IPv6, o sea, quienes tienen en IPv4 y IPv6, hay una gran fracción que se sigue manteniendo exclusivamente en IPv4 y casi todos los que están en IPv6 están en IPv4, ¿sí? Pero esto muestra que todavía no hay una gran adopción de IPv6, lamentablemente, y que, bueno, va a seguir llevando tiempo. Bueno, como conclusión de esta primera parte, los grandes proveedores de contenido desplegaron y manejan sistemas autónomos densamente conectados, es decir, que tienen muchísimos vecinos. El contenido se está moviendo a las redes de distribución de contenido privadas, ¿sí? Ya lo vimos en el caso de Google. No tenemos tiempo acá para presentar otras, pero nosotros tenemos una herramienta y una página web que permite que ustedes analicen esto, utilicen la herramienta y vean qué es lo que ocurrió. Y bueno, vimos cómo las CDNs privadas fueron creciendo a partir de, digamos, hicimos una correlación entre el crecimiento y las cuestiones comerciales, por ejemplo, abrir un data center o expandirse en otros mercados como ser Asia, América Latina, etc. Bueno, la segunda parte está basada en este paper, A First Look at the Latin American IXP. Bueno, acá participó también Diego Duhovne, que es chair en Chile, de Comsoc, de IEEE Comsoc, así que, bueno, también tenemos otro miembro. Bueno, las motivaciones, como vimos, hay una relación intrincada entre los IXPs y las CDNs, es cómo se desarrollaron los IXPs en América Latina. ¿Qué métricas podemos proponer para analizar los IXPs en América Latina? Y si los IXP funcionan de esta manera en todo el mundo. Bueno, de nuevo, vamos a partir de las tablas de ruteo BGP de diferentes datasets, las delegaciones de los registros, digamos, de los diferentes NICs. Recuerden que hay 5 NICs alrededor del mundo: América Latina y Caribe, América del Norte, RIPE, que es Europa, después APNIC, que es Asia y Pacífico, y AFRINIC, que es África. También vamos a usar las relaciones provistas por CAIDA entre los sistemas autónomos y las relaciones, o sea, por ejemplo, si dos sistemas autónomos, uno es proveedor, cliente, o si son peer-to-peer, y también la resolución del número de dirección IP a sistema autónomo. Usamos una base de datos que se llaman PeeringDB, que es donde se declaran los IXP contra quienes hacen peering, o sea, conexiones par-to-par. Y hemos trabajado con documentos digitalizados, además. Bueno, esta es una primera conclusión rápida. Digamos, acá tenemos los diferentes IXP de América Latina, ahí digamos, en marzo hace un año y medio, digamos. Arriba están los códigos de 2 letras de los países y tenemos, digamos, quién los soporta y quién los opera. Vamos a ver que en azul están las agencias de los estados y en amarillo organizaciones sin fines de lucro. Y hay un caso muy particular porque hay también universidades, ¿sí? Que es el caso, por ejemplo, de Paraguay, en Chile y en Honduras. Bueno, además hay algunos datos específicos de, digamos, qué tipo de monitor sacamos los datos, la cantidad de miembros. Van a ver que los más grandes básicamente son Brasil, Argentina y Chile. Y el número también, no solamente en cantidad de sistemas autónomos, sino en el número de direcciones IP agregadas, ¿sí? En Brasil tenemos
bueno, acá me parece que hay un error. Pues dice 67K, creo que es un poquito. Ah, no, perdón, Brasil dije mal. Berice es la otra que está por universidad. 26 millones de direcciones en Brasil, 8 millones en Argentina y Chile, Chile, eh, CL. Bueno, no, acá está, 20 millones. Bien. Bueno, en cada uno de estos países hay varios IXPs, ¿sí? Cada IXP después, digamos, tiene la particularidad en general en América Latina que están interconectados. El caso verde son todos los de Brasil, todos los IXPs que hay a lo largo de Brasil. En azul tenemos los de Argentina y en rojo los de Chile. Eh, Fíjense que siempre, obviamente, hay uno que es más grande, la cantidad de redes, ¿sí? De prefijos que uno mira. El más grande, obviamente, tiene arriba digamos, arriba de 1000 prefijos, por lo menos, en San Pablo. Pero fíjense, coincide de alguna manera con el tamaño de las ciudades. San Pablo, Río Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza son los tres primeros. Y tiene una particularidad que va decayendo, no exactamente como una ley de potencia, como una power law, pero digamos, si uno olvida el primer punto, los demás sí más o menos caen de esa manera. Y este es el ranking por el número de redes conectadas, ¿sí? Acá tenemos otro gráfico donde lo que queremos ver, qué fracción de los sistemas autónomos que están delegados y activos en ese país son visibles en los IXPs particulares. Fíjense que hay una fracción muy alta. Este es de SIX Francia, o sea, en Francia, estamos hablando en Europa. El número digamos, esto nos diría que es un IXP más vale nacional, ¿sí? Porque hay muchos AES en ese lugar. Este, por ejemplo, es Brasil. También vemos que es un IXP nacional, lo vemos a lo largo del tiempo. Y si miramos perdón, de SIX Frankfurt, perdón, no es Francia, esto es Frankfurt, es Alemania. Este es el de Francia. Fíjense que el de Francia empieza como algo no nacional y termina en 0,6, que no es tan nacional, ¿sí? Este es de Bangkok, el verde, en África. Y tenemos Johannesburgo, acá tenemos Johannesburgo, ¿sí? Cuando miramos el Cabase, que es el de Argentina, o el de Brasil, que es el violeta, o el de Chile, vemos que son más vale nacionales y que son menos internacionales. Por último, acá graficamos las nacionalidades prominentes en los diferentes lugares. Vemos que en Brasil hay muchas de Brasil y la segunda es Estados Unidos, ¿sí? En Argentina es Argentina, Chile, el tercero es Estados Unidos. Creo que teníamos Uruguay, no está Uruguay acá. Bueno, en Chile vemos que es Chile, la segunda ya es Estados Unidos y la tercera es Argentina. Pero si miramos Johannesburgo o Bangkok, bueno, Bangkok es también prácticamente nacional, pero de SIG Frankfurt y Johannesburgo vemos que es bastante internacional. Bueno, y este es un índice que se llama Henrald-Hirscher, que habla sobre la concentración del espacio de AES, ¿no? Vemos que en Uruguay está muy concentrado, ¿sí? O sea que prácticamente todas las AES pertenecen a un solo sistema autónomo, mientras que vemos que los más desarrollados, los que tienen equipos más desarrollados en la región, que es Argentina, Chile y Brasil, tienen un espacio menos concentrado, es decir, que tienen muchísimos sistemas autónomos. Bueno, entonces hemos mostrado rápidamente el desarrollo de los IXP en América Latina, analizamos el crecimiento y comparamos IXP de diferentes continentes. Bueno, existe una simbiosis entre los IXPs y las redes de distribución de contenido. Hay un gran desarrollo de los IXPs en América Latina. Y la pregunta es, ¿qué pasará con los proveedores de tráfico? ¿Se comerán, digamos, a los proveedores digamos, las redes de distribución de contenido, se comerán a los proveedores de tráfico, como decía Geoff Houston? ¿Internet será conexa o desconectada? Bueno, con esto termina mi charla. Muchas gracias y disculpen si me pasé algún minuto.
A ver, bien. Si alguien tiene alguna pregunta, puede ponerla en preguntas y respuestas. Yo estoy mirando, pero no veo nada. O en el chat también eventualmente. Gracias por los saludos. Gustavo tiene yo le mandé un PDF con las transparencias, así que lo puedes compartir después. Las conexiones de fibra óptica, no hicimos un análisis particular de eso, pero sí lo que se ve cuando uno mira las conexiones de fibra óptica, que los que estuvieron poniendo fibra óptica últimamente fueron los proveedores de contenido y no los proveedores de tráfico, ¿sí? Las fibras ópticas nuevas pertenecen a CDNs privadas, a Google, Facebook, y no otras cosas. ¿Qué ventaja hay en tener más de un proveedor? Si vos te referís, perdón, Franco, no sé si te estás refiriendo a un sistema autónomo en particular. La regla para hacer un sistema autónomo es que uno tiene que tener al menos dos proveedores por una cuestión de redundancia, ¿sí? ¿Por qué se tienen más proveedores? Porque hay tráfico que vienen de diferentes lugares. Entonces, si yo tengo más proveedores, puedo mejorar, puedo manejar mejor el tráfico que recibo, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina una de las cosas que pasa es que hay cierto tráfico que sale por el costado de Chile y hay otra parte de tráfico que se va por lo que era el Level 3, que es el anillo que une toda Latinoamérica y el sur de Estados Unidos. Bueno, Nexe IXP. Nexe IXP en realidad es una... voy a decir una visión un poquito más personal, ¿no? De esto no... digo, porque hay como mucha documentación dando vueltas por todos lados, pero Next IXP es de alguna manera es algo que han impulsado una empresa particular, que es Huawei, donde pretende de alguna manera cambiar toda la forma en la que se maneja Internet, ¿sí? Hay cosas que, digamos, Internet funciona así hace 40 y algo de años, ¿sí? Porque fueron, si quieren, a fines de los 70, ¿no? Entonces, eh, si ustedes me preguntan qué tenemos que cambiar en Internet, no tenemos que hacer un nuevo esquema de direccionamiento como propone Nexi IP o, digamos, trabajar con otras cuestiones. Uno puede seguir construyendo en la base. Sin embargo, por ejemplo, la inclusión de IPv6 tuvo un montón de inconvenientes, sobre todo problemas de seguridad. Y lo que relevó es que si uno quiere cambiar IP, necesita hacer un IP, o sea, cada protocolo que uno quiera ir cambiando capa por capa, necesita hacer un protocolo que sea simple, ¿sí? Para que sea robusto, para que sea seguro. Uno de los graves problemas que tiene Internet es la seguridad, ¿sí? Hay muchas cosas que uno puede hacer que, bueno, de a poquito se van creando diferentes parches. Entonces, un problema que tenemos que atacar es la seguridad, ¿sí? No el problema de direccionamiento. El problema de direccionamiento de alguna manera está bastante resuelto y, digamos, no sería un problema. Un problema que no está resuelto es BGP, el protocolo de ruteo entre todos los sistemas autónomos. ¿Por qué? Porque hoy en día un router que está un poquito más allá, un poquito adentro de un ISP, ya tiene que manejar la tabla de ruteo completa que ya tiene más de 1 millón de entradas. ¿Qué es lo que hace ese equipamiento? Hace lo que yo llamo fuerza bruta. ¿Sí? Tiene un montón de equipamiento en paralelo para hacer búsquedas rápidas en esa tabla de ruteo. Entonces sí, lo que hay que mejorar es eso, porque así como estamos, rápidamente vamos a pasar a 2 millones de entradas. Cada entrada de eso es una red en Internet, ¿sí? Y eso sí hay que cambiarlo y bueno, nada, hay algunas propuestas para hacerlo, pero no mucho. Acá Franco Simini dice, sería un tema de especialización. En realidad hay todo un montón de justificaciones en los documentos que yo he leído, en donde dicen, si yo quiero ir muy rápido en Internet, necesito tener otro direccionamiento, necesito tener un montón de cosas. Y la verdad es que hay cosas que no están así, ¿sí? Sinceramente,
uno puede generar un montón. De hecho, gracias a que el protocolo IP es tan simple, hay muchas cosas que funcionan rapidísimo en Internet porque es sumamente simple el protocolo IP. Entonces, yo en particular, digamos, no creo que esa sea una buena manera. Respecto al tema de BGP que pregunta Gustavo, la virtualización, si puede ayudar al tema del colapso de BGP. Bueno, no, yo lo que creo que hay que hacer ahí, y ahí sí es un problema grave, digo, porque si para pasar de IPv4 a IPv6 estamos tardando unos cuantos años, ¿sí? Básicamente hay un problema de costos asociados, ¿no? Para hacer andar IPv6 uno necesita un equipo con más potencia de cálculo, más memoria, y cambiar todos los routers es caro. Entonces, la verdad que no es gratis cambiar de IPv6 a IPv4. Eso es lo que retrasó bastante el cambio. La segunda cuestión, como yo digo, en el caso de BGP, ahí sí habría que hacer un cambio importante. Yo tengo ahí algunas propuestas, porque yo soy un poco especialista en el tema ruteo, en donde en vez de conocer la dirección a todos los destinos, uno tiene que saber hacia dónde tiene que ir, ¿sí? Imagínense por ejemplo, hay un sistema de ruteo que trabaja con coordenadas geográficas, ¿no? Hay muchos protocolos propuestos, pero hay uno que trabaja con coordenadas geográficas. Si uno sabe de qué coordenada geográfica sale, a cuál va, bueno, puede encontrar caminos para llegar, ¿no? O sea, cuando en la topología está inmersa la información, o sea, en las direcciones uno pone información de la topología, entonces en vez de tener una tabla de ruteo que sea el tamaño de la totalidad de las redes que hay en Internet, solamente lo único que tiene que conocer quiénes son sus vecinos. Entonces reduce la tabla de ruteo en una cantidad bastante grande, ¿sí? Bueno, para aquellos que eventualmente me quieran contactar, les dejo mi correo electrónico. Pueden mandarme un correo y, bueno, si me quieren contactar, quieren hacer una pregunta o algo, con gusto les responderé. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, y muchas gracias a todos los que han participado de esta sesión. Y bueno, nada, disculpen que nos extendimos más tiempo, pero es muy difícil hacer la presentación y responder preguntas en 20 minutos. Gracias, Franco. Bueno, hasta luego entonces.